Tenemos, como les digo, a nuestro primer invitado aquí sentado y esperándonos, Jesús María Prada. Muy buenas, ¿qué tal? Pues buenas tardes, ¿Cómo Sara. estás? Bienvenido. Bien, aquí, pasando el mes de agosto. ¿Trabajando? Trabajando. Turisteando, pero a tu manera. De una manera distinta, pero sí, también haciendo turismo en Zamora, visitando pueblos, visitando cosas, y bueno, un mes de agosto intenso, sin duda. Y trabajando en turismo, porque es el diputado de turismo que por eso le tenemos hoy invitado aquí esta tarde. Bueno, ya en sabes que nuestro de plato. turismo, de deportes, como has dicho antes, Sí. de cultura también, por ejemplo, colaboramos con lo que has comentado y luego verán los televidentes con las excavaciones en Rabanales, con Zamora Protohistórico, con un convenio de colaboración con ellos. Bueno, muchas áreas, mucho trabajo y también muchas satisfacciones. Bueno, veníamos hoy a hablar, invitábamos a Jesús María a hablar hoy exactamente de una cosa muy concreta, pero hablaremos un poco de todo lo que nos dé tiempo estos minutos que le vamos a tener aquí castigado. Veníamos a hablar de los sellos de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica, la Reserva transfronteriza. ¿Qué son esos sellos que se están entregando a empresas que están en esa zona? Bueno, no es en sí un sello, es que esas empresas, esos turoperadores o esos servicios turísticos o productores de los pueblos, de los 48 pueblos que forman la reserva en la provincia de Zamora, son la marca, es decir, solicitan a través de Zasnet, el órgano gestor de la Reserva de la Biosfera, el utilizar esa marca. Por lo tanto, hay un reglamento de marca que tienen que cumplir, una serie de documentación que le reclamamos para que esté todo correcto, seguridad social, Hacienda, que no estén deudores, etcétera, etcétera, y a partir de entonces pueden etiquetar esos productos producidos en la Reserva de la Biosfera o en su publicidad, redes sociales, al ser alojamientos turísticos dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera, pueden utilizar esa marca, que bueno, nosotros creemos que es un beneficio para todos esos productores. Es una marca Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica. Las reservas de la biosfera no son aprobadas por ningún ayuntamiento, por la Diputación, son aprobadas por la UNESCO, un organismo de Naciones Unidas, por lo tanto tienen un marchamo de calidad internacional, reconocido también por los 27 países de la Unión Europea, y bueno, consideramos que, por ejemplo, para exportaciones de productos a otras partes de España o incluso internacionales, pueden ser una marca a mayores de las que tienen esos productos o alojamientos turísticos. Veíamos el logotipo mientras estabas hablando, veíamos el logotipo en la, un logotipo en la muy imagen. bonito, además. Eso es. ¿Qué hay que cumplir o qué se requiere o qué requisitos se exigen para poder tener esa marca, ese sello? Pues la verdad es que son muy sencillos. Yo así se lo digo a los productores con los que hablo, a los alojamientos turísticos. El primero y básico es estar radicados o producir ese producto en uno de los municipios que son reserva de la biosfera. No podemos hacer excepciones en ese aspecto. Es una reserva de la biosfera, es un territorio con un grado de protección X, por lo tanto tiene que estar alojado en uno de esos municipios. Y segundo, pues ya lo decía antes, no tener deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda, tener todas las licencias en regla, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, la normativa normal que les permite también producir esos productos. Si son productos agroalimentarios y están dentro de una marca de garantía, una IGP o una denominación de origen, no se necesita nada más, mandarnos el producto y ya está. Si no están dentro de una IGP, de una marca de garantía o de una figura de calidad reconocida por Castilla y León, pues se realiza una cata de ese producto por expertos. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos el vino La Mela de Sejas de Aliste, pues se hizo una cata de ese vino por expertos, dan el ok a que tiene la suficiente calidad para etiquetarse como reserva de la biosfera y le damos la etiqueta y empiezan a etiquetar sus productos con reserva de la biosfera. ¿Qué aporta el sello a las empresas? Yo creo que el coste es cero, es decir, solo lo que implique el etiquetado que corre por cargo de las empresas, ¿no? Y luego yo creo que es lo que comentaba antes. ¿Qué aporta? Pues aporta que un vino o un queso de la zona sí puede ser reconocido. Nosotros en Zamora podemos saber que es muy bueno, o que es, por ejemplo, lechazos, que son productos de calidad, pero a lo mejor cuando vas a exportar a Barcelona o a Andalucía o a Alemania, esa marca queda muy difuminada porque evidentemente hay un mercado muy amplio. Con un sello de reserva de la biosfera, ese posible comprador de cualquier punto de Europa o del mundo sabe que está producido con unas condiciones, que pertenece a unos espacios naturales reconocidos por la UNESCO y por lo tanto le puede abrir mercados a esos productores. Yo siempre cuando hablo con ellos y me piden información, ¿y qué hago? Digo, pues evidentemente solicita esa marca reserva de la biosfera, el coste es cero, no significa ninguna obligación o ninguna hipoteca para ese productor, y todo pueden ser beneficios, sobre todo para aquellos productores que exportan a otros puntos de España o fuera de ella. ¿Y qué aportan las empresas
con estos sellos y con esta calidad y con todas sus buenas maneras y su buen hacer a la reserva de la biosfera propiamente dicha? Pues yo creo que aportan el propio ser de la reserva. Es decir, la reserva de la biosfera no es solo una protección, un reconocimiento de un territorio, sino que es también fortalecer al propio territorio con asentamiento de población, que la gente que vive en ese territorio tenga oportunidades de negocio, de desarrollar su actividad económica y también de promoción de la propia reserva. Es decir, si cada vez, por eso estamos intensificando mucho el etiquetado de productos, para que tiene sentido que una reserva sea una figura retórica que no tenga presencia en el territorio, ¿no? Por lo tanto, lo que aporta a la reserva es dar a conocer la propia existencia de la reserva en el territorio. Fuera del territorio también, hay gente que ha visto etiquetados productos de la reserva de la biosfera y ha querido venir a conocer la explotación de ganado ovino donde él compró un lechazo en el extranjero, ¿no? Por lo tanto, significa dar a conocer la provincia de Zamora, la de Salamanca y Portugal, porque es la reserva transfronteriza más grande de Europa, compartimos territorio con Salamanca y con Portugal, y eso es lo que nos aporta, que los productores sientan como propia la reserva y también la difundan, esa imagen, esa marca que veíamos, y también dar a conocer la provincia o el territorio reserva como enfoque turístico también. La reserva de la biosfera meseta ibérica lleva 6 años creada desde que la UNESCO la reconoció en junio de 2015. Sí. ¿Qué balance hacéis desde la Diputación, que es uno de los impulsores a través de Zasnet, de este proyecto que lleva ya 6 años en marcha? Zasnet es el órgano de gestión de la reserva en el que tenemos participación pues, las autoridades portuguesas, la Diputación de Salamanca y la Diputación de Zamora, ¿no? Yo creo que el balance es positivo. Hay algunos proyectos que todavía están un poco encallados que tenemos que tirar para adelante, por ejemplo, sobre todo la señalización de la propia reserva. Ahora mismo circulas por cualquiera de los municipios parte de la reserva, que forman parte de la reserva, y no hay una señal que diga que es reserva de la biosfera. Ese es un proyecto que tenemos cercano. También la creación de centros de interpretación. Vamos a crear un centro de interpretación de la reserva en la parte española, estará en Villar de Ciervos, que ya hemos dado una subvención al ayuntamiento para que habilite un local fantástico al lado de la oficina de turismo para ese centro de interpretación. Yo creo que significa poner en valor el territorio, dar oportunidades de negocio a nuestros vecinos, a la gente del mundo rural, y crear sinergias también con los vecinos portugueses, porque nuestras reuniones son casi mensuales y sus problemas son nuestros problemas y tenemos una cercanía mucho mayor. Por eso el órgano de gestor rota cada año, tenemos un presidente portugués, un vicepresidente español y así viceversa cada año, ¿no? Yo creo que aporta eso, oportunidades para el mundo rural, porque todos los municipios que pertenecen a la reserva son del mundo rural, del oeste de la provincia, y bueno, estamos satisfechos. Yo quizá ese balance lo puedo hacer de estos 2 últimos años, que lo conozco más directamente al estar en la Diputación, pero yo creo que satisfechos y trabajando. Yo, por ejemplo, de los productos, creo que hay 32 productores de Zamora y de Salamanca adheridos a la marca, 8 los hemos conseguido este 2021, ¿no? El año pasado con la pandemia, evidentemente, fue muy difícil hacerlo todo, pero tenemos 3 más en reserva, por lo tanto, en este 2021 tendremos 11 productos o servicios nuevos, y eso es lo que tenemos que intentar reforzar, que la gente vea como útil esta marca y que se contacte con la Diputación, con la oficina de la reserva de la biosfera, solicite esa información, se facilita y sigamos todos trabajando juntos en potenciar la marca. Todos esos son nuevos en la marca, digamos, dentro del encuadre del sello, pero ¿cuántas empresas nuevas se han formado en la zona de influencia de la reserva? ¿O es un dato que igual es un poco aventurado? Es un dato que no tenemos, claro, porque una empresa, si se crea una empresa en Trabazos o en Cobreros o en Puebla de Sanabria, no nos tiene que dar explicaciones. Es decir, todas las que se han creado son empresas ya existentes en la reserva. Tenemos a Pascualín en Tábara, que conocemos sus productos, la cooperativa de Alistana del Ovino también, Numa Cerámica en Gamones son las últimas, o Yobu, una empresa de turismo activo, de observación de ciervos y del lobo, ¿no? Son empresas existentes, muchas son innovadoras y muchas también de las que tenemos en el listado están regentadas por jóvenes que han decidido apostar por el medio rural o asumir las funciones de sus antepasados, de sus padres, y han heredado la empresa, ¿no? Porque se supone que la reserva puede ejercer como incentivo, ¿no?, para crear empresas, para potenciar el asentamiento de gente joven que venga. Pues, yo creo que es difícil. Se va notando, todavía es un poco pronto. Yo creo que es un poco pronto. Yo creo que solo por ser territorio de reserva es difícil que una persona dé el paso de crear una empresa. Tiene que haber muchos más condicionantes de territorio del propio plan de negocio. Yo creo que es un plus
Es decir, de hecho, he tenido unas conversaciones con 3 alcaldes últimamente que me han solicitado que qué había que hacer para ampliar esa reserva y para que fueran territorio de la reserva de la biosfera. Yo le he dicho que, bueno, que es un trámite complicado porque evidentemente depende de la UNESCO, pero creo que hay una revisión próximamente y esos ayuntamientos, si tienen esa inquietud, como Diputación trataremos de ampliar ese territorio a esos ayuntamientos que nos lo han solicitado, ¿no? Eso significa que estamos teniendo presencia en el territorio, que hay inquietud de que creen que es más beneficioso formar parte de la reserva que no, y bueno, en eso estamos trabajando. ¿Se contabilizan las visitas? ¿Se han aumentado las visitas en toda esa zona en estos años? Es complicado, es decir, son zonas que ya de por sí, por ejemplo, es decir, Sanabria es reserva de la biosfera, por lo tanto es difícil distinguir un turista que venga por reserva de la biosfera que no. Sobre todo son datos anteriores a que yo he entrado en la Diputación. Parte de este mandato ha estado con la pandemia, que ha cortado de raíz el tema de turismo extranjero. Yo creo que es sobre todo una marca de turismo de biosfera, de ecológico, de naturaleza, ¿no? De naturaleza, sobre todo implica turismo extranjero. Hay mucho extranjero que realiza visitas a las reservas de la biosfera de Europa y eso pues se ha cortado con la pandemia, pero bueno, esperemos recuperarlo y podamos en el futuro evaluar si también, además de para los productores, nos es útil como reclamo turístico o como oferta turística. Es una de las apuestas de la Diputación en materia de turismo. ¿Cómo va el turismo? Ahora que hablamos de 2 años de pandemia, después de año y pico de pandemia, ¿se va recuperando? ¿Se nota algo? Se nota, yo creo que todos los zamoranos que salimos por la calle notamos que la recuperación del sector de los visitantes es muy destacada. Yo hacía unas declaraciones hace poco en relación al mes de julio, han salido unas encuestas del INE que mejoran evidentemente las marcas de julio del 2020. El verano pasado, a pesar de estar en plena pandemia, no hubo unas cifras desastrosas, salvamos los muebles, como me gusta decir a mí, pero sin embargo este 2021 las cifras son un aumento muy importante y yo por lo que estoy viendo agosto va a batir el récord de julio, evidentemente. Está siendo un mes de agosto muy potente. Yo hablo con hosteleros, hablo con el comercio también de la ciudad de Zamora y de restaurantes de la provincia y dicen algunos están teniendo más negocio que antes de la pandemia. Por lo tanto, bueno, habrá que esperar a estos datos del INE. Nosotros en el Patronato de Turismo tenemos las estadísticas de las oficinas de turismo, de los monumentos, que ahora los tenemos además informatizados con una tablet, y yo hacía unas declaraciones hace poco en la visita a la iglesia de Otero de Sanabria, que estamos batiendo récords, por ejemplo, en la visita, personas que hayan entrado a la iglesia de Puebla de Sanabria, que es el monumento más visitado de los que nosotros abrimos de la provincia de Zamora, estamos hablando de 8.000 personas, solo en el mes de agosto. El mes de julio fueron 3.500, es decir, estamos doblando cantidades en el mes de agosto con respecto a julio, y así se da en otros monumentos, ¿no? La propia iglesia de Otero esperamos llegar a las 1.000 visitas en este mes de agosto, o la Alcobilla, que era el primer año que abríamos en San Justo, en Rábano de Sanabria, pues está creo que en las 1.300, ¿no? Por lo tanto, las cifras son muy importantes. También hablando con ACEOS, están muy satisfechos porque se está desarrollando una campaña muy potente, es decir, no sé las cifras concretas de pernoctaciones o de tal, pero hay movimiento en la calle, las tiendas se están vendiendo, las de recuerdos, las de gastronomía, las tiendas del casco antiguo de Zamora, y los restaurantes pues muchas veces tienen problemas incluso para decir no a visitantes porque no pueden dar tantas comidas. Qué lástima, ¿no? Porque el 2019 y el inicio de 2020 venía arrasando en datos y batiendo unos récords que parecía que íbamos a ir superando mes a mes, ¿no? Y lo habríamos hecho, es decir, yo siempre cuento eso, teníamos una línea ascendente muy positiva que empezó en el 2015 con la llegada de la alta velocidad a Zamora y que podía significar un aumento importantísimo del sector turístico en la provincia de Zamora, pero que bueno, llegó la pandemia y hay que asumirlo. Es decir, es un sector que además ha sido muy castigado por los cierres, porque así las autoridades consideraban que había que frenar la pandemia, y bueno, la satisfacción es que durante este verano que recuperen cifras de negocio, que puedan apaciguar esas pérdidas del año anterior sobre todo y de parte de este 2021 y puedan recuperarlo, ¿no? Sobre todo, por suerte no hemos perdido mucha masa, no ha habido cierres importantes o masivos de alojamientos ni de restauración, y bueno, pues que se recuperen y que tiren para adelante. ¿A qué razones encontráis para el aumento de turistas que continúa esa tendencia ascendente desde antes de la pandemia y que continúa ahora? No sé si es porque han mejorado las comunicaciones y porque Zamora ya estaba rompiendo como destino turístico preferente, si la gente opta más por destinos más pequeños y más rurales como Zamora. ¿Un poco de todo? Yo creo que en el 2019 la tendencia era clara por la alta velocidad.
fue un factor muy importante que se ve además la evolución, es decir, desde 2015 se sube la línea de visitantes. No se nos tiene que ocultar que tenemos a Madrid a 1 hora y poco de Zamora, que hay 6 millones de personas, que eso es mucha gente junta, deseosa de escaparse de Madrid muchos, y que bueno, que es un destino atractivo, es una ciudad tranquila y con buenos servicios turísticos. Y yo creo que el boom de este verano ha sido también por el turismo nacional. Todas las estadísticas nos dan un 90 y pico de turismo nacional, y yo creo que nos hemos posicionado como una provincia tranquila, una provincia de destino natural, de ecoturismo también, porque yo siempre he dicho que el ecoturismo Zamora es la reina, porque cualquier ruta que haces de senderismo, de BTT, visitar una iglesia en un pueblo o bañarte en el lago, eso es ecoturismo, ¿no? Y yo creo que la gente ha sabido ver esa oferta, yo creo que conjunta Castilla y León, porque somos muy homogéneos en esa oferta, y por eso está respondiendo Zamora. Yo confío en que el sector siga creciendo, siga desarrollándose, porque lo decía hace poco en unas declaraciones, es uno de los focos de futuro de nuestra provincia, el sector turístico, no nos engañemos. Decías el baño en el lago, qué lástima del baño en el embalse. Este año. Pues no, este año, por lo menos en alguno, no es muy, el no es muy Ricobayo, fácil. exactamente. A no ser que quieras baños de barro, es muy difícil que te puedas bañar. Sí. Ya ha contestado Iberdrola a la carta que enviabais desde la Diputación, ¿no? Sí, la enviaba yo, me han adelantado esa respuesta por email, no me ha llegado todavía en papel como a mí me gusta, no la responde tampoco el presidente de Iberdrola, que es a quien yo le dirigía esa carta, la responde el director de Relaciones Institucionales de Iberdrola Castilla y León, creo recordar, bueno, que viene a decir más o menos que ellos lo hacen todo bien, que lo hacen todo dentro de la ley, que no comparten las opiniones que yo vertía en esa carta, en las que les acusaba pues, de ese vaciado, de dejar a los pueblos sin abastecimiento de agua, a la gente sin opciones de pesca, de bañarse en los propios embalse, y a las empresas del sector turístico, hostelería y de la zona, pues de arruinarlas, sinceramente de arruinarlas, ¿no? Sigo pensando lo mismo, la respuesta de Iberdrola no me ha cambiado ni un ápice en la opinión que invertí en esa carta, que yo consideraba que era dura pero que era realista, y bueno, pues es lo que hay, es lo que tenemos, y bueno, por lo menos hemos hecho ruido. Yo creo que es la satisfacción que tienen que tener los alcaldes que se han quejado de ese desembalse masivo, tienen que estar contentos por eso, que por lo menos hemos hecho ruido, hemos puesto un problema en el panorama nacional, incluso el gobierno nacional se ha posicionado, y bueno, queda seguir protestando y siguiendo teniendo acciones, porque lo que está claro es que Iberdrola se aprovecha de un recurso natural de la provincia de Zamora sin respetar en absoluto ni a su gente ni al territorio. Una última y muy rápida. ¿Qué opciones quedan a instituciones como los ayuntamientos o la Diputación para seguir haciendo frente a Pues es complicado porque yo decía en mi carta que creo que su actividad es legal. Es muy complicado que un juzgado te pueda decir que han hecho una cosa ilegal. Yo creo que la pelota está en las manos del Gobierno de España, el Gobierno central, que es el que tiene las competencias con el sistema hidroeléctrico y con las presas, y bueno, lo que tiene que sacar es a licitación esa presa, a otra vez a adjudicarla y poner otras condiciones que cambien que una empresa unilateralmente pueda hacer la salvajada que Iberdrola ha hecho este año en Ricobayo. Gracias, Jesús María. Gracias a ti, Sara. Hasta otra. Hasta la próxima. Turistea con gusto. Encantado de hacerlo. Siempre en Zamora, siempre en Zamora. Exactamente, y con muchísimas oportunidades y opciones como las que les vamos a mostrar a lo largo del programa de hoy. Volvemos enseguida.